Señores, en el día de hoy yo quiero hacer una reflexión importante. Ustedes saben que nosotros siempre estamos viendo todo lo que hace el gobierno y resaltándolo de una manera positiva, incluso lo que han hecho gobiernos anteriores, porque decimos que eso nos fortalece como país y solamente no hay que decir lo malo, también hay que decir lo bueno. Y vimos cómo el pasado domingo, ayer, en el día de ayer, el presidente hizo un recorrido por la provincia de Santo Domingo inaugurando diferentes obras. Otro tramo de la ecológica, también entregó 144 apartamentos en Santo Domingo Oeste, luego del saneamiento de la cañada Guajimía, que ya hemos dicho que este gobierno ha hecho un casi 300% más de lo que hicieron los gobiernos pasados en tema de intervención y saneamiento de cañada en la provincia de Santo Domingo, con más de 47 kilómetros de cañadas intervenidas. Estuvimos en Cristo Park el jueves, siendo testigo de esa importante e impresionante obra. Luego de ahí el presidente se fue a la circunscripción 5, mi circunscripción, a Los Alcarrizos, a entregar en Sabica unos 1.100 títulos de propiedad y también a entregar un centro comunitario. Estamos esperando un puente que se nos va a entregar en Pedro Brán, en el Eduardo Brito II, que yo misma he sido de las voces que se han elevado para que se construya ese puente. Y así vemos como el presidente cada fin de semana sale a inaugurar diferentes obras en el país y uno se pregunta, ¿y qué pasaría si tuviéramos más recursos? Porque aunque por un lado tenemos esas inauguraciones, tenemos esa persistencia, ese no rendirse de parte del gobierno para seguir contribuyendo al desarrollo nacional, quedan muchos retos todavía por lograr, queda mucho por hacer como país. Las deudas sociales acumuladas que tenemos son muy grandes. Lo digo porque al ver el déficit de enero de este año, que es de unos 22.000, 25.000 millones, con relación al del año pasado que era de 5.000 millones, observamos que ese 70 a 30% que tiene de subsidio la facturación de la energía eléctrica de todos los dominicanos, del que la pidió y del que no la pidió, afecta casi un 30% de ese déficit, ocasiona un 30% del déficit que nosotros presentamos como país. 880 millones de dólares es el déficit. Si nosotros transparentamos esa facturación de energía eléctrica, que quizás sea un costo político, pero si lo vemos traducido en lo que beneficiará al país, nos encontraremos que podemos tener redes de distribución que haya menos pérdidas. Eso es beneficio para el país, que podemos reducir los apagones y los empresarios y los microempresarios y los ciudadanos lo van a agradecer más, pero también vamos a reducir la desigualdad, porque cuántas familias están esperando, por ejemplo, en los centros de atención integral a la discapacidad, que vimos una fila, una cola de más de 2.000 familias esperando, cuando apenas hay 4 centros de atención integral a la discapacidad. ¿Que este gobierno ha hecho más? Sí lo ha hecho, pero todavía no es suficiente. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de estar subsidiando 880 millones de dólares en la facturación eléctrica de todos los dominicanos. Que hablamos de la seguridad, de la inseguridad y de la delincuencia, pero para nosotros reducir esa brecha social, reducir la desigualdad, generar empleos de calidad, educación a esos jóvenes que hoy están delinquiendo y ponerle en manos instrumentos que le permitan desarrollarse, necesitamos recursos. Por ejemplo, este gobierno encontró 8 Infotep y lo llevó a 46 Infotep. Nosotros pudiéramos tener un Infotep en cada ciudad del país y en el país hay 400 ciudades. Si nosotros no tuviéramos los subsidios en esa facturación eléctrica de 880 millones de dólares, pudiéramos tener los casi 350 centros de Infotep que el país necesita para formar a esos jóvenes para que en vez de estar delinquiendo en la calle, pues estén trabajando. Pero también necesitamos esos 880 millones de dólares para invertirlo en la justicia dominicana, que tenemos más de un 64% de presos preventivos, pero necesitamos esos recursos para invertirlo en los hospitales, en más títulos como estos. Más títulos, los ciudadanos esperan con ansia que ese programa de titulación llegue. Más asfaltado para las diferentes calles del país. El transporte, hay un plan del Sistema Integral de Transporte que él va a disminuir a los que vivimos en la provincia de Santo Domingo de 4 horas diarias que dedicamos a ir y venir a nuestros trabajos y a llevar a nuestros hijos a la escuela, de 4 horas lo va a reducir a 3 horas diarias.
esos recursos de subsidio de la facturación eléctrica se traducirían en ese sistema de transporte integrado sostenible, que la gente sienta confianza en utilizar ese sistema de transporte, que yo pueda dejar mi vehículo en mi casa e ir caminando porque se reduzca la inseguridad ciudadana y montarme en un metro y llegar a mi trabajo en 20 minutos, pero para la clase media también sería importante que se elimine ese subsidio de la facturación eléctrica. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando su hijo tiene 17 o 18 años e ingresa a la universidad, muchos padres tienen que irlo a buscar todas las noches a las paradas de los autobuses, a las paradas de las guaguas, por la inseguridad ciudadana que existe, o tienen que comprarle un vehículo para que se transporte. Entonces, muchos clase media agradecerían que esos recursos que hoy están en el subsidio de la facturación eléctrica, que ninguno hemos pedido, que vayan ahí a atender problemas de inseguridad, a atender problemas de salud, a atender problemas de educación, a atender problemas de asfaltado de calle, a disminuir los apagones, a atender problemas de justicia. Si ese dinero se devuelve en servicios, como lo está haciendo este gobierno, que ha demostrado tener el interés y la vocación de servicio para devolverlos en servicio, pues el pueblo va a pagar conforme esa facturación eléctrica. La va a pagar, pero al pueblo no se le puede tener miedo, hay que explicarle al pueblo. Ya es hora de dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las futuras generaciones, como dijo Churchill. Y el costo político que eso pueda tener, usted verá que más allá de eso, cuando el pueblo reciba eso en servicio, cuando la clase media reciba eso en servicio, cuando esa clase vulnerable reciba eso en servicio, se va a sentir conforme con el precio que paga. Pero no podemos seguir manteniendo esa factura populista con ese déficit de 880 millones de dólares, con un subsidio que no hemos pedido y que todos tenemos y que nos sale muy caro, traducido en lo que falta para la seguridad ciudadana, traducido en lo que falta para la educación, en la salud, traducido en lo que falta incluso para financiar esa investigación de la explotación de las tierras raras. Si usted se pone a analizar en cuánto sale la explotación del proyecto más importante que tiene Estados Unidos de Norteamérica para las tierras raras, que está en Wyoming, son unos 37 mil millones de dólares para explotar, ¿verdad? Lo que se prevé, 2.630 toneladas de tierras raras. Si usted se pone a analizar, eso anda por 14 millones de dólares y nosotros aquí tenemos una posible 100 millones de dólares de tonelada métrica, quizás explotable. Ese subsidio de la generación, de la facturación de la energía eléctrica que tenemos todos los ciudadanos, serviría quizás para financiar la exploración y la explotación de la tierra rara, para que mañana no estemos exportando materia prima, sino que le agreguemos valor a esas tierras raras y poder formar los profesionales que no tenemos en minería, en geología, en nanotecnología, para que esos televisores, en vez de exportar las tierras raras, que nos dejen el pasivo ambiental a nosotros, que se hagan aquí. Que todos esos productos que se pueden realizar con tierras raras, en vez de decir made in Estados Unidos, made in China o made en cualquier otra potencia, digan made in República Dominicana. Que dejemos de estar exportando el cacao y empezar a hacer el mejor chocolate del mundo, que Suiza es el que hace el mejor chocolate mientras nosotros producimos el mejor cacao porque no le agregamos valor a nuestro producto. Entonces, si eso se lo decimos al pueblo responsablemente, que no podemos seguir subsidiando como gobierno la facturación eléctrica para invertirla en esos servicios, el pueblo lo va a entender, pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser transparentes con el tema de la facturación eléctrica. Y tenemos que ir allá a las células sociales a explicar eso, a las juntas de vecinos, a la sociedad de padres y amigos, a los clubes deportivos y culturales. Y no me voy a cansar de insistir con eso, porque eso hace un político responsable. Decir la verdad de cuál es la causa de los problemas, pero cuáles son las posibles soluciones también. Tenemos un plan para todo. Para todo tenemos un plan de expansión de producción de energía eléctrica, tenemos un plan de transporte, tenemos un plan de salud, tenemos un plan para mejorar la educación integral a la primera infancia, tenemos para todo, pero no tenemos recursos y por eso no podemos subsidiar a toda la población, sino al que la necesita. A esa familia vulnerable, a esa familia que hay que subsidiar, a esas familias hay que subsidiar y el Estado sabe cuáles son esas familias y dónde están.
De manera que hago un llamado a que no tengamos miedo a la gente y a la ciudadanía, que si le explicamos a la ciudadanía dónde van a ir esos 880 millones de dólares que el Estado invierte en subsidiar la facturación eléctrica de todos los dominicanos, yo estoy seguro que todo el mundo va a estar de acuerdo. Gracias, Cuno. Panorama FM 96.